Bien, álgebra de límites. Para ver esta parte de álgebra de límites, consideremos lo siguiente. Suponga que el número A, ¿verdad? Entre comillas, suponga que A es un número real y que f y g son funciones para las cuales los límites siguientes, límite de f de x cuando x tiende a y límite de g de x cuando x tiende a, existen. Entonces tenemos los siguientes resultados importantes acerca de los límites. En primer lugar, tenemos que 1. El límite de k cuando x tiende a es igual a k, donde k es un número real, es una constante. 2. El límite de x cuando x tiende a es igual a a. Esto es, sustituimos directamente el valor de a donde está x y obtenemos ese resultado. 3. Tenemos que el límite cuando x tiende a de la suma o diferencia de funciones, es decir, de f de x más g de x, o bien de f de x menos g de x, es igual al límite aplicado a cada función y luego hacer la suma o la resta. Es decir, primero calculamos el límite de f de x cuando x tiende a y sumamos o restamos, dependiendo cuál sea la operación, el límite de g de x cuando x tiende a. 4. El límite de k por f de x cuando x tiende a a. Eso es igual a k por el límite de f de x cuando x tiende a a. Es decir, k es una constante y la constante se puede sacar del límite y luego primero evaluar el límite a dicha función y al final multiplicar por la constante. 5. El límite cuando x tiende a de f de x por g de x. El límite del producto de dos funciones es igual al producto de los límites de cada función. Esto es el límite de f de x cuando x tiende a a por el límite de g de x cuando x tiende a a. Muy bien. Siguiente, que es el número 6. El límite cuando x tiende a del cociente f de x entre g de x es igual al cociente de los límites. Es decir, aplicamos primero el límite cuando x tiende a de f de x al numerador y luego dividimos por el límite de g de x cuando x tiende a, es decir, al denominador. Siempre y cuando, ¿verdad?, este límite, el denominador, el límite de g de x cuando x tiende a, sea diferente de 0, puesto que la división por 0 no está definida. Muy bien. Ahora tenemos el límite cuando x tiende a de la función f de x elevada a cierto exponente n. Eso es igual al límite de la función f de x cuando x tiende a elevado a n. Es decir, esta propiedad nos indica o nos dice que cuando queremos aplicar el límite a una función que está elevada a cierta potencia, podemos nosotros meter el límite dentro del corchete y aplicar el límite a la función y luego elevar a la potencia, siempre y cuando n sea parte de los números enteros positivos. Última regla, la número 8. El límite cuando x tiende a de la raíz enésima de f de x. Aquí tenemos una función f de x a la cual le estamos aplicando una raíz enésima de índice n. Entonces, esto es igual a la raíz enésima del límite cuando x tiende a de f de x. Es decir, podemos insertar el límite, meter el límite dentro del radicando y aplicarlo a la función. Esto aplica para n para enteros positivos. Y además, el límite de f de x cuando x tiende a debe de ser mayor o igual que 0 si n es una raíz de índice par, puesto que raíces de índice par como raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, etc., no admiten valores negativos, solo el 0
y valores positivos. Por eso mayor o igual que 0. Muy bien. Entonces, estas son algunas consideraciones que nosotros debemos de tener en cuenta cuando estamos intentando calcular límites algebraicos. Para reafirmar estas ideas, veámoslo a través de ejemplos. Muy bien. Tenemos aquí una serie de ejemplos. Calcular los límites siguientes. Vamos a ver. Y aquí tenemos el primer ejercicio, el primer ejemplo. Nos piden calcular el límite cuando x tiende a 2 del polinomio x al cuadrado menos 3x más 5. Entonces, aquí tenemos claramente una combinación de sumas y restas, ¿verdad?, de funciones. Entonces, aplicando nuestras propiedades, este límite, nuestras propiedades de álgebra de límites, podemos descomponer en 3 límites independientes. Tenemos 3 términos algebraicos, podemos descomponer en 3 límites. Es decir, el límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado menos el límite cuando x tiende a 2 de 3x, el término central, y el último término, más el límite cuando x tiende a 2 de 5. Y seguimos resolviendo. Fíjate que aquí podemos aplicar la propiedad de la potencia, puesto que tenemos una función lineal x elevado al cuadrado. Entonces, ¿cómo nos queda esto de acuerdo a la propiedad? Por ejemplo, la propiedad número 7. Nos queda de la forma siguiente. Nos queda el límite, ¿verdad?, cuando x tiende a 2 de x y todo eso elevado al cuadrado. Menos 3. Por ser 3 una constante, podemos botarla o sacarla fuera del límite, ¿sí? Entonces, esto nos queda menos 3 veces el límite cuando x tiende a 2, ¿de quién? Solo de x. Más el límite cuando x tiende a 2 de la constante 5. Ahora sí, aplicando ya nuestra álgebra, sustituimos directamente donde está la x el valor de 2. Y esto nos queda 2 elevado al cuadrado menos 3 por 2 más el límite, en este caso de una constante, resulta ser la constante misma, más 5. Esto es igual a 2 al cuadrado, que es 4, menos 3 por 2, que es 6, más 5. Esto es igual a 3 positivo. 4 menos 6 más 5 es 3. Y listo. Entonces aquí, ¿qué hemos hecho? Emplear las reglas algebraicas, pues para calcular un límite muy sencillo, el límite de una función polinomial. Veamos un segundo ejemplo, un ejemplo 2, el cual nos pide calcular el límite de un cociente. El límite cuando x tiende a menos 1 del cociente x al cuadrado más 2x menos 3 entre x menos 4. ¿Ok? Entonces, ahora sí aplicamos nuestras propiedades. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, el aplicar un límite a un cociente, eso es igual al cociente de los límites. Es decir, hay que aplicar el límite al numerador y el límite al denominador. Entonces, esto nos queda como el límite cuando x tiende a menos 1 del numerador, que es precisamente x al cuadrado más 2x menos 3. Y el límite del denominador nos queda el límite cuando x tiende a menos 1 de x menos 4. Y ahora sí, aplicamos en el numerador y denominador las propiedades y extraemos o separamos en 3 límites. Para el caso del numerador nos queda el límite cuando x tiende a menos 1 de x al cuadrado más 2 veces el límite cuando x tiende a menos 1 de x
Fíjate que aquí hemos sacado la constante 2 que acompaña a la x fuera del límite, menos el límite cuando x tiende a menos 1 de la constante 3. Y en el denominador nos queda el límite cuando x tiende a menos 1 de x menos el límite cuando x tiende a menos 1 de la constante 4. Y ahora sí, realizamos nuestras operaciones algebraicas para ver cuánto nos quedan estos límites. Donde está la x, sustituimos directamente el valor al que tiende x, que en este caso es menos 1. De ahí que en el numerador nos queda menos 1 elevado al cuadrado más 2 por 1 menos el límite cuando x tiende a menos 1 de esta constante es la misma constante por la propiedad que hemos visto anteriormente. Esto es menos 3. Y en el denominador lo mismo, sustituimos donde está x, el valor de menos 1 nos queda menos 1 y el valor de esta constante, el valor del límite de una constante es la constante misma, esto es menos 4. Hacemos nuestras operaciones aritméticas en el numerador. Nos queda menos 1 al cuadrado es 1, más 2 por 1 que es 2, menos 3 entre menos 1 menos 4. Haciendo aritmética, el numerador nos queda 1 más 2, 3. A ver, sí. 1 más 2 es 3, menos 3 nos queda precisamente, perdón, es que aquí me faltó el menos 1, ¿ok? Ahora sí, entonces en lugar de aquí, en lugar de sumar, está restando. Ok, ahora sí, 1 menos 2, menos 1, menos 3, menos 4. En el numerador y en el denominador nos queda menos 1 menos 4 menos 5. Entonces finalmente con regla de signos menos entre menos es más y 4 entre 5 nos queda 4 quintos positivo el valor de este límite, de este cociente, de esta función racional. Ok, veamos un tercer y último ejemplo para que termine de quedar más claro. Ejemplo número 3. Ahora en este ejemplo nos piden evaluar el límite cuando x tiende a 1 positivo de la raíz cuadrada del cociente de x cuadrada más 3 entre x más 2. ¿Ok? Entonces aplicamos nuestra propiedad, ¿verdad? La 8, si no mal recuerdo. Fíjate, la 8 nos dice que cuando queremos calcular el límite cuando x tiende a de la raíz enésima de una función, entonces metemos al radicando, aplicamos dentro del radicando el límite a dicha función. ¿Ok? Entonces esto nos queda como la raíz cuadrada del límite cuando x tiende a 1 de dicho cociente, del cociente x al cuadrado más 3 entre x más 2. Y a su vez se le está aplicando ahí esa raíz cuadrada. Entonces, ¿cómo nos queda esto? Raíz cuadrada de el límite, como se trata de un cociente, aplicamos el límite al numerador y al denominador respectivamente. Esto es el límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado más 3 sobre el límite del denominador, que es x más 2. Y a esto va aplicado la raíz cuadrada. ¿Eso a qué es igual? Eso es igual a la raíz, ahora sí, separamos y esto nos queda el límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado menos, más el límite cuando x tiende a 1 de 3. Y en el numerador, en el denominador nos queda el límite cuando x tiende a 1 de x más el límite cuando x tiende a 1 de la constante 2. Ahora sí, hacemos nuestras sustituciones pertinentes
Este límite sustituimos donde está la x, sustituimos el valor al cual tiende, que es 1. En este caso nos queda 1 al cuadrado más el límite de una constante, es la constante misma 3 en este caso. El límite cuando x tiende a 1 de x es 1, más el límite de una constante 2 es 2. Haciendo nuestra aritmética nos queda esto, la raíz de 1 al cuadrado 1 más 3, 4, sobre 1 más 2 que es 3. Esto es la raíz de 4 tercios. Pero acuérdate que la raíz de un cociente, ¿sí?, es igual a la raíz cuadrada del numerador entre la raíz cuadrada del denominador. Esto es raíz de 4, la raíz de 4 es el número 2, entre raíz de 3. Y listo. Hemos pues calculado el valor de este límite. Entonces espero que con esto haya quedado claro cómo deben aplicarse las propiedades algebraicas de los límites. Hasta la próxima.